entonces ya está abriendo ¿Listo? la página. Gracias Bueno. a ustedes, un abrazo, empezamos. Empezamos, los voy a inaugurar y ya. Entonces, Muy bien. ya nada más que cargue tantito, pero ya está abriendo la página de Facebook. Y ya. Es muy loco que uno, nada más vamos a ver esto, que uno ve su propio contexto. Sabe qué hay atrás, ¿no? Sí, no, está bien. Adelante, atrás, o sepa Dios. Solo vamos a ver esto, ¿verdad? Sí. Sí, nada más. Bueno, nos hacemos así, cabrón. Ah, no, ¿verdad? Porque nada más va a estar el que está enfocado hablando, ¿verdad? ¿Verdad, Sí, Raúl? nada más. Sí, nada más. Los otros de preferencia que apaguen su micrófono. ¿Su qué? Su ¿Y el micrófono. Sí. Solamente cuando se vaya. El video, me refiero al video. No, Solamente va a aparecer en pantalla el que está hablando. Ya estamos al aire. Entonces, bueno, a mí no me aparece la página porque me redirigió, pero bueno, ya estamos al aire. Entonces, si ya estamos al aire, vamos a iniciar. Y bueno, pues solamente aparezco yo, ahorita que estoy hablando. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, compañeros, doctores, bienvenidos a las jornadas de difusión de psicoanálisis. Estamos inaugurando este evento que va a durar de lo que es el día de hoy, martes 4 de agosto, al martes 11 de agosto. Va a haber diversas... ahí se me está pasando, ya. Va a haber diversas actividades, en esta semana. Y bueno, tenemos 3 modalidades de participación de este evento, que van a ser mesas de diálogo sobre las prácticas que tenemos en la tradición en los distintos ámbitos. Tenemos 5 ámbitos que son educación, clínica, social, salud y organizacional, en quinto y en séptimo semestres. Entonces vamos a hablar un poco sobre esas mesas, sobre las prácticas, también conversatorios y conferencias. El día de hoy tenemos el conversatorio de la noción de inconsciente en la formación del psicólogo, y para eso les doy la bienvenida tanto a los ponentes, la doctora Sardel Jacobo, el doctor Abraham Pliego, el doctor José Velasco y la doctora Leticia Hernández Valderrama. Quien va a moderar esta mesa va a ser la doctora Sardel Jacobo. Y bueno, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del proyecto académico que tenemos en la tradición de psicoanálisis y teoría social, vamos a dar por iniciada esta jornada y les cedo la palabra a los expositores. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Bienvenidos. Este es un gusto realmente estar con colegas que tenemos tantos años trabajando en Iztacala. He de mencionar que estamos todos muy orgullosos de Moctezuma y de Raúl, porque han levantado la posibilidad de hacer este intercambio con todos los estudiantes de psicología, más los que quieran, ya que esta red está abierta, pero está dedicada básicamente a los estudiantes de psicología. Es un gusto estar con ustedes y voy a moderar este conversatorio que ya, como dijo Raúl, se denomina la noción de inconsciente en la formación del psicólogo. Mejor nombre no puede ser para inaugurar este ciclo de conferencias, ya que lo que define quizá al planteamiento del psicoanálisis es un sujeto y un sujeto del inconsciente. Iniciamos entonces este primer conversatorio. Les comento que la dinámica será la participación de cada uno de los compañeros. Voy a dar su currículum conforme tengan la palabra y tendrán cada uno 15 minutos de presentación. Después vendrá una ronda de 35 preguntas y respuestas que será realmente el conversatorio en donde los colegas podrán dialogar, conversar y dar sus puntos de vista. Y cerramos con 35 minutos de preguntas que vayan todos ustedes planteando
por los medios que tienen a su alcance. Sean ustedes bienvenidos y vamos a dar el inicio con el doctor José Refugio Velasco García, mejor conocido como Pepe, nuestro colega, ¿verdad? Doy paso a su currículum: psicólogo, psicoanalista, profesor de la UNAM en la FES Iztacala, imparte las materias de teoría de las ciencias sociales, psicología social teórica y dimensión social en la carrera de psicología. Todas son de licenciatura de la carrera de psicología de la UNAM, nuestra alma mater. Tiene maestría en pedagogía por la UNAM, maestría en teoría psicoanalítica por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, doctorado en ciencias sociales con especialidad en grupos e instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 30 años de experiencia en la clínica psicoanalítica. Pepe, por favor, tienes la palabra. Muy bien, pues de veras me da mucho gusto compartir este espacio virtual con los compañeros tan queridos de Iztacala en este momento tan complicado que nos ha tocado vivir. Le damos las gracias, yo también le doy las gracias a Moctezuma, a Raúl, por tanto trabajo que han puesto en este evento. Vamos a entrar en materia. Hace poco murió un comediante que en la época de los 80 se hizo muy famoso con un programa que se llamó ¿Qué nos pasa? Ahí había un personaje que se llamaba Destroyer. Este personaje, cuando en algún momento, cuando entraba a escena, hacía destrucción, lo mismo arrancaba la bocina de un teléfono, tiraba basura en la calle, colgaba cosas en los cables de luz para que la gente se diera un toque y quedara ahí electrocutada. Es decir, hacía verdaderos desmanes que lo ponían en riesgo a él incluso y ponían en riesgo a otras personas. Cuando la gente lo miraba y se acercaba y le decía, oiga, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Él únicamente decía, no más. Esta palabra, no más, puede tener varios sentidos. No me molestes, eso que hago a ti no te importa, no quiero saber nada de lo que estoy haciendo, simplemente lo estoy haciendo, a lo mejor lo estoy disfrutando. ¿Por qué empiezo con esta idea y con esta imagen? Porque este personaje efectivamente no quería saber de él y tampoco quería comentar por qué razón lo movía a hacer ese desmán. Este es un elemento importante. Podemos decir que hay entonces cierta resistencia al fenómeno inconsciente, a saber de los fenómenos inconscientes. Esta resistencia es importante que nosotros la tomemos en cuenta porque es un proceso que vivió Freud, es un proceso que está, digamos, presente todo el tiempo en la práctica psicoanalítica. Es una resistencia a los fenómenos, pero también al concepto. Nosotros, la tradición psicoanálisis y teoría social, a lo largo de ya muchos años, hemos tratado de reivindicar este concepto, este proceso, este fenómeno. De inmediato surge la idea y como la sugerencia, tal vez la exigencia, de que este concepto, este proceso sea definido. ¿Qué es lo inconsciente? Nosotros somos precavidos. Particularmente a mí no me gustan mucho las definiciones, pero se podría hacer un esfuerzo de decir qué es lo inconsciente. Yo preferiría en este momento señalar que hay resistencias a lo inconsciente y señalar algunos rasgos de lo inconsciente, más que dar una definición. La definición traicionaría un poco lo que es lo inconsciente en la medida en que lo inconsciente es algo dinámico, es un lugar y es un devenir. Es decir, lo inconsciente se caracterizaría de manera así de entrada en lo no consciente, pero lo
no consciente puede venir o devenir inconsciente. Lo inconsciente puede devenir consciente. Ese devenir consciente de lo inconsciente es la tarea propia del psicoanálisis, ¿no? Es así como uno de los objetivos, no el único, por supuesto. Entonces, la idea de resistirse a que lo inconsciente venga consciente está muy presente en muchos de nosotros. Algunas teorías psicológicas caracterizan lo inconsciente como algo metafísico, algo inexistente, inaprehensible. También nosotros, en lo cotidiano, nos resistimos a explorar los fenómenos inconscientes. Sin embargo, los fenómenos inconscientes se expresan en el síntoma, en el sueño, en los chistes, en los olvidos, en los lapsus. Estas manifestaciones de lo inconsciente muestran que lo inconsciente está ahí, pugnando o luchando por salir todo el tiempo. Entonces vamos viendo que lo inconsciente tiene que ver con un proceso resistencial a lo inconsciente mismo y que además esta dificultad para enfrentar lo inconsciente puede estar muy presente en algunas perspectivas teóricas que lo dejan de lado. La intención de nosotros es preguntarnos en este momento, ¿el psicólogo quiere explorar lo inconsciente? ¿El psicólogo en formación quiere explorar lo inconsciente? ¿Quiere acompañar a la gente que sufre, que padece, que repite cosas, que se atora en esa repetición y que esa repetición lo hace sufrir, lo hace agredir a los demás, lo hace agredirse a sí mismo? ¿Quiere explorar algo de eso? ¿Quiere acompañar a alguien que puede, en algún ámbito de intervención para que explore eso inconsciente y desatore esas repeticiones? ¿Quiere modificar esa perspectiva de sufrimiento permanente? ¿Quiere rehistorizar la vida del sujeto y así resignificar lo inconsciente, darle sentidos a lo inconsciente? Esas preguntas para nosotros representan algo importante. En la medida en que el psicólogo en formación, allegándose o acercándose al psicoanálisis y a esta noción que es básica, es un pilar fundamental, le puede permitir a él mismo en principio destrabar estas repeticiones. Repeticiones que han y que permanecen a lo largo de su existencia y que le impiden, le aparecen como obstáculos incluso a realizar cosas que quiere, pero que los procesos inconscientes le impiden acceder a eso que quiere. Esta dimensión inconsciente hay que tomarla muy en cuenta y se manifiesta en diferentes espacios, de diferentes maneras, como decía yo. Ahora, si el psicólogo se responde que sí quiere, habría que operar en dos direcciones. Una, preguntándose también si quiere explorar su propio inconsciente. Esto es algo fundamental en el proceso psicoanalítico. Y después ver si quiere generar un proceso que nosotros denominamos transferencia para que acompañe a otros en esa exploración de lo inconsciente. Lo inconsciente no es un lugar físico, lo inconsciente es un lugar virtual, no a la manera de este espacio donde nos encontramos ahora. Podría compartir algunos puntos de contacto, pero no es exactamente. Donde está la sexualidad, lo pulsional, lo reprimido, y por decir algo, ¿no? Lo reprimido no se reduce, no abarca todo lo inconsciente. O sea, estos tres elementos que menciono son para que veamos más o menos qué es lo inconsciente. Hay un tiempo cero, o sea, hay una temporalidad puesta en cuestión, no es un tiempo cronológico. Decía Jacques Lacan que más bien es un tiempo lógico. Quiere decir esto que el tiempo
se mueve de acuerdo a procesos que no atraviesa, no fácilmente reconocemos. Entonces, nos puede llegar un recuerdo, podemos pensar en que queremos que pase algo, podemos sufrir mucho por el pasado, no hacerle mucho caso al presente, y ahí está la temporalidad operando, una temporalidad que no es fácilmente aprehensible, pero que es importante hablar de ella, ¿no? Por lo que nos puede haber pasado hace muchos años, por lo que queremos, lo que nos está pasando ahora y lo que queremos que nos pase. Estos tres tiempos digamos, se deslizan de una manera a otra, de un lugar a otro de manera impresionante en lo inconsciente. La forma de acceder a lo inconsciente es a través de la palabra, o digámoslo así en general, a través de lo simbólico. El juego, por ejemplo, en los niños, es una manera de acceder a lo inconsciente, ¿sí? Un chiste también es una manera, se expresa el chiste y en una sesión analítica y uno le pregunta al analizante, ¿de qué se ríe? Es un chiste del que solo él se ríe, se lo cuenta o piensa y se ríe solo, ¿no? Y uno le dice, ¿de qué se ríe? ¿Dónde está el humor aquí? Y entonces puede o no hablar de ese chiste que le llegó o eso que le parece chistoso. Entonces, el acceso a lo inconsciente es a través de la palabra, a través de diferentes estrategias. Esto a veces depende mucho de los marcos referenciales dentro del psicoanálisis, porque hay ciertas diferencias en la teoría psicoanalítica y en la práctica, en la metodología, incluso en los dispositivos psicoanalíticos. Y esa manera o esas maneras siempre buscan hacer consciente lo inconsciente. En esa medida, en ese proceso vamos encontrando resistencias para no salirse de la repetición, para no salirse de lo que Freud llamaba la pulsión de muerte, de esa trama de la pulsión de muerte. Estamos en esa trama todo el tiempo, ¿no? No es solamente que la muerte nos aceche, que llegue el momento de nuestra muerte, ¿no? Nosotros también configuramos relaciones, procesos psíquicos, donde esa pulsión de muerte está operando todo el tiempo. Y en esa medida, nosotros estamos repitiendo cosas y no queremos dejar de repetir. Y no queremos saber por qué hacemos lo que hacemos. Por eso traje al principio este ejemplo, ¿no? De un hombre que era curioso además su indumentaria. Se tapaba los ojos, tenía un bigote tan grande que casi le abarcaba la cara, tenía un gorro con orejeras como de los pilotos, así muy, digamos, no se veía, no estaba visible. Como no quería ser visible su deseo, no quería mostrar su palabra, no quería explorar ni interrogarse en ningún momento por qué él hacía lo que hacía. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La invitación es a preguntarse si el psicólogo quiere explorar los fenómenos inconscientes en su práctica. Ahorita seguramente Abraham y Leti abordarán más qué es esto de lo inconsciente. Yo ubico 2 o 3 elementos. La sexualidad, la pulsión, lo reprimido y huellas que se van dejando en la subjetividad. Y además esta temporalidad cero, ¿no? Que nosotros podemos llegar a ella o puede devenir un recuerdo. La dificultad de hablar de ello, la resistencia a hablar de ello, que es una denominación cercana a lo inconsciente que Freud expresó precisamente en un texto que es El yo y el ello y que define esta segunda tópica. Freud habló de lo inconsciente en la interpretación de los sueños. Ahí fue donde hizo una primera teorización más precisa y profunda de lo inconsciente, diferenciando lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. En esa medida,
nos abrió paso y dijo, el sueño es la vía regia para acceder a los fenómenos inconscientes. La pregunta es, si nosotros queremos como psicólogos acceder y acompañar a otros, dependiendo del dispositivo, a explorar eso que está muy ligado, eso inconsciente, está muy ligado al sufrimiento. Es importante señalar esto, ¿no? Lo inconsciente está muy ligado a el malestar en la cultura del que hablaba Freud. O sea, lo inconsciente está muy ligado a ese malestar, al sufrimiento y a la reiteración. Espérenme, dice ahí algo, dice 2 minutos. Muy bien. Gracias, Arbel. Está muy ligado a este sufrimiento. Y si la intención del psicólogo es desatorar estos sufrimientos que se han configurado a lo largo de toda la historia del sujeto, de la historia también de las parejas, de las familias, incluso de nuestra pertenencia o nuestros vínculos con las instituciones, la intención es ver si podemos acompañar en una relación transferencial a ese que le solicitamos su palabra, ¿no? Que le solicitamos que hable para que nos muestre y exploremos junto con él su historia y podamos resignificar eso que le está llevando al sufrimiento, a la repetición. Yo la dejo ahí para ver qué sale ya en la charla más posterior, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gracias. Vamos a dar la palabra a Abraham, aquí nuestro colega que está presente. Él es psicoanalista, ejerce práctica privada desde 1990. Es doctor en ciencias sociales. Su tesis doctoral se denomina Función paterna y perversión en la familia actual, por la UAM Xochimilco. Tiene maestría en psicología clínica por la UNAM. Tiene la tesis de la maestría que se titula La identidad de los investigadores en educación. Es egresado de la FES Iztacala de la primera generación. Tiene una formación psicoanalítica en diversas instituciones. Es profesor asociado de la FES Iztacala desde 1977. Él coordina la tradición de psicoanálisis de teoría social en el ámbito de educación. Es profesor en Dimensión Psicoanalítica, Asociación Civil, y tiene diversas publicaciones. Abraham, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues igual quiero agradecer y felicitar muchísimo a nuestros compañeros José Moctezuma y a Raúl Ancheita por todo este trabajo titánico que implicó la preparación del evento. Voy a hablar en torno del concepto de inconsciente en Lacan. Y también de fondo está la cuestión que ya planteaba nuestro colega Pepe Velasco, la necesidad de pensar el inconsciente en la formación de psicólogos. Mi exposición va a ser un poquito más apegada a algunos planteos que hice. Espero les resulten claros. Digamos que en Lacan no hay una teoría del inconsciente como tal. Podríamos decir que incluso tampoco en Freud. No hay una sistematización de la teoría del inconsciente, como decía Pepe, ¿no? Hay una teoría de la práctica analítica y la práctica analítica es la que estructura y donde se reconoce la existencia del inconsciente. Y donde el papel del analista es fundamental. Para hablar del inconsciente en Lacan, voy a hacer una periodización muy general para que se vea cómo fue sufriendo transformaciones, giros, incluso epistémicos, no solo cambios
de formulación, sino giros realmente fuertes. Hice una periodización que no es la periodización más, digamos, común, sino tratando de adaptarla a la noción de inconsciente. Por un lado, podemos pensarlo el inconsciente en el periodo simbólico, alrededor de esa gran frase que se ha convertido en una especie de canon lacaniano, que dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es el periodo simbólico acerca del inconsciente. Pero después viene otro periodo, ¿no? Que está más centrado como en la lógica para pensar el inconsciente. Y de allí pasa rápidamente Lacan, ¿no? A final de los años 60 a una fase que inicia con el periodo topológico. Espero poder comentar algunas cosas sobre esto. Y al final de la obra de Lacan, lo que se ha dado en llamar la última enseñanza, donde el inconsciente es pensado a partir de lo real. ¿Ok? A grandes rasgos, ¿no? Un par de comentarios introductorios. En psicoanálisis, los conceptos y la teoría no son inamovibles. Están basados en dos grandes coordenadas. Tienen que estar a la altura de la exigencia de la experiencia y la práctica analítica, ¿no? De acuerdo con el desarrollo de la práctica analítica y también de acuerdo con las exigencias de la época. Las épocas van planteando diversos movimientos respecto al sujeto que el psicoanálisis tiene que tomar en cuenta y que les llegan al consultorio, llegan aquí, en un espacio muy interesante que es el dispositivo analítico, porque llega como los ecos de lo que está pasando. Toda la obra de Lacan, de Freud, fue pensada por Lacan, pero a su vez a Lacan no se le puede pensar sin Freud, es Freud con Lacan. No hay Lacan sin Freud, ¿ok? Pero además se tiene que pensar en esta conjunción Freud con Lacan. Para decir una idea general de toda la obra de Lacan y también del inconsciente, podríamos decir que toda su obra, toda su enseñanza de 30 años o más, se centra en su teoría del significante, en el papel que juega el lenguaje en la constitución subjetiva, en la constitución del sujeto, no como mero factor de comunicación, sino en sentido estructural como constituyente del sujeto. Aquí el psicoanálisis se distingue de los discursos de la lingüística, de la sociología, ¿no? De la filosofía, que lo piensan como un factor de comunicación al lenguaje. Para el psicoanálisis, ya Freud lo dejó ver, el psicoanálisis estructura precisamente la subjetividad, el inconsciente. Entonces, esto es muy importante. Una primera acepción del término de inconsciente es la que se refiere a su sentido descriptivo, general, como adjetivo, como sustantivo, tal como se usa en el lenguaje corriente, como procesos mentales que están fuera de la conciencia, ¿no? Incluso se llega a decir algo como el subconsciente, lo que eso signifique, ¿no? Es decir, la noción ordinaria del inconsciente está planteada en términos de lo que escapa a la conciencia espontánea o a la inconsciencia, a la conciencia reflexiva, inclusive, ¿no? Lo no consciente. Esa es la acepción que hay en psicología, que hay en filosofía, que hay en todo el pensamiento social. Y Freud elabora una teoría inédita sobre el inconsciente, se separa radicalmente de eso. Por ejemplo, en Descartes, ¿no? Pensaba
lo sin razón. Claro, el concepto de inconsciente no existía, no estoy planteando eso, pero había lo que él decía como lo sin razón, lo que está fuera de la razón. Por tanto, había que pensarlo como algo que se tiene que someter a la razón o a la normalidad, van a decir los psicoanalistas que se dedican al campo de la psicosis. O bien, eso que es sin razón está en el campo de la locura. Entonces, esto es muy importante porque vean cómo surge esta idea. El inconsciente como concepto va a heredar este rechazo, esta expulsión, esta forclusión de lo, entre comillas, sin razón, que viene del discurso de la ciencia, que viene desde Descartes. Entonces, hay todo un rechazo acerca del inconsciente que viene desde el discurso de la ciencia, pero no solo desde el discurso de la ciencia, sino como planteaba Pepe, una resistencia a pensar cómo está uno implicado en su síntoma. Ese es el problema. Cómo está uno implicado en el goce, cómo está uno implicado en su sufrimiento, ¿no? Freud le imprimió un vuelco. No me voy a detener mucho en la concepción de Freud, en la primera tópica y en la segunda tópica, ¿verdad? Pero Freud va a plantear que el inconsciente no sería lo que está dentro del campo consciente, sino que ha sido separado de la conciencia por los efectos de la represión y retorna no sin desfiguraciones, como retorno de lo reprimido, como en los recuerdos, como en el lapsus, como en el chiste, como en el sueño, como en el síntoma, etc. En la segunda tópica, Freud habla del yo, ello y superyo, pero ahí el concepto de inconsciente sufre una especie de debilitamiento, porque se lo subsume al ello. Se emplea sobre todo como adjetivo, y subrayo, esto lo tomé de La Planche y Pontalis, que quede claro. En la segunda tópica, la noción de inconsciente en Freud tiene que ver con un sentido descriptivo. No coincide directamente con el ello. No es ya lo propio, lo inconsciente no es ya lo propio de una instancia particular como en la primera tópica, sino que califica al ello y a una parte del ello, califica al ello y a una parte del yo y del superyo. En Lacan, entonces, en el periodo de lo simbólico, plantea el inconsciente estructurado como un lenguaje. Es decir, todo el papel de lo simbólico en la estructuración del sujeto, ¿no? Y plantea Lacan al inconsciente como uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, incluyendo allí la pulsión, la repetición y la transferencia, los grandes pilares del trabajo del psicoanálisis. Voy a poner unos... es importante decir que hay una convergencia aquí en el periodo simbólico entre Freud y Lacan. Luego se va a distanciar, porque va a llegar a la segunda, digamos, al segundo periodo y al tercero, como ya dije. Hay una convergencia de Lacan con Freud respecto de lo simbólico. Pero Lacan gradualmente se va separando. Voy a hacer unas cuantas alusiones como pequeñas frases para ilustrar esta acepción del inconsciente vinculado al lenguaje. Por ejemplo, en la ciencia y la verdad, Lacan dice que el inconsciente es lenguaje. En el seminario 24 dice, el inconsciente es que en suma uno habla solo, dice Lacan. El inconsciente, ¿no? Uno habla solo. Cuando uno habla solo, vean todo lo que está participando ahí. El inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, en el nivel en que el sujeto se constituye a partir de los efectos del lenguaje. Dice Lacan que el inconsciente es una dit mansion, en francés, dit mansion, una mansión de lo dicho. El inconsciente es la mansión de lo dicho, del lenguaje. Se instituye sobre el terreno del significante, ¿no?
y que el lenguaje es la condición misma del inconsciente. A partir de los años 60, Lacan realiza un giro epistemológico respecto de su concepción de lo simbólico. No me voy a detener demasiado porque no quiero confundir. No se puede hablar de la teoría del inconsciente ni en Freud ni en Lacan en 15 minutos. 25 seminarios de Lacan y los que sean de Freud también no se pueden resumir en 10 minutos, ¿ok? Entonces es como una lectura a vuelo de pájaro. Entonces, en el segundo periodo, Lacan empieza a dirigirse a otro lado, a pensar el inconsciente desde la lógica, desde el discurso, claro, desde el deseo, desde la ética, ¿no? Desde el objeto A, ¿no? Para dirigirse poco a poco a la cuestión del discurso, los 4 discursos y a la topología. Es casi insensible el pasaje entre la lógica y la topología, porque hay alusiones a la topología en Lacan desde muy temprano, desde el 53. En su manera de concebir el lenguaje, como una cadena significante, ahí hay una figura, hay una analogía topológica. Es muy importante plantear que cuando Lacan recurre a concebir al inconsciente como simbólico y a formalizarlo a través de la lógica y la topología, intenta sacarlo de ese lugar en que lo colocaron los postfreudianos, empezando por su propia hija, ¿no? Es decir, a un psicoanálisis centrado no en el inconsciente, sino en el yo, por ejemplo. Entonces Lacan saca a Freud, saca al psicoanálisis de una visión biologicista y sustancialista. Unas cuantas alusiones a la cuestión del inconsciente, más allá de lo simbólico, en sentido ya de la lógica y de la topología. El inconsciente no tiene existencia como espacialidad. No tiene espacio en el espacio tridimensional. No es ni interior ni exterior. No tiene la espacialidad cartesiana, ni corporal, ni concreta. Es transindividual. Está entre el sujeto y el analista. Es atópico, descentrado, éxtimo, va a decir Jacques Alain Miller. Su existencia es de superficie. Es difícil explicarles en unos cuantos segundos la noción de superficie en topología. Pero imagínense que el lenguaje no está ni adentro ni afuera. No está ni adentro ni afuera. Está entre el adentro y el afuera, como en una botella de Klein o en la cinta de Moebius o en la figura de la NASA de la pesca a la que Lacan se refiere, donde el interior y el exterior se hallan en continuidad. La materialidad del inconsciente es sonora, no es un objeto concreto. Finalmente, y me faltaron un par de cositas, voy a decir que de ser un fenómeno de profundidades, como lo planteaba Freud, pasó a ser un fenómeno de superficie, sin profundidad, sin volumen. Es el inconsciente como discurso del otro. Al final, dice Lacan, el inconsciente está ubicado en el otro como portador de los significantes del sujeto. Y bueno, al final, la concepción topológica. Pero lo dejo para el ratito. Muchas gracias y espero haber sido no tan disperso. Gracias, Abraham. Nunca hay tiempo suficiente, pero aquí retomaremos quizá en las preguntas, en el conversatorio. Vamos a dar paso a nuestra amiga Leticia Hernández, ¿verdad? Profesora de la FESI también. Ella tiene doctorado en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la línea de etnopsiquiatría y etnopsicoanálisis.
quien estudios de doctorado y maestría en teoría psicoanalítica en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, lo que fue el CIEP. Licenciada en Psicología por la FES Iztacala, profesora de Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, autora y coordinadora de los libros Psicología Social Aplicada, 40 años de experiencia, el libro es Psicología Social Aplicada, 40 años. Experiencias y reflexiones, psicólogos y psicoanalistas en hospitales, formación, experiencia y reflexiones. Es autora de múltiples artículos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Leti, tienes la palabra. Adelante. Gracias, Ardel. Primeramente también un gusto estar aquí. Buenos días a todos. Y quiero también dar las gracias y mi reconocimiento a Moctezuma, José Moctezuma, y a Raúl Ancheita por toda esta colaboración y que han hecho posible pues este evento, ¿no? Gracias a todos también los compañeros que han participado y bueno, veamos cómo sale esto. Pues muy interesantes los comentarios que ya han hecho mis compañeros para pensar la noción de lo inconsciente. Considerábamos que este tema era fundamental en la formación de los psicólogos, porque me parece que todo aquel que está relacionado con otro sujeto y que se forma precisamente como para saber de la problemática que tiene, no puede dejar de pensar en el inconsciente, lo inconsciente, el material que está depositado en lo inconsciente. Sobre todo tenemos toda esta época de múltiples síntomas, de múltiples situaciones, en donde estamos viviendo tiempos de soledad, de tristeza, de pandemia, de confusión, de fobias, de angustias, que son momentos en donde se evidencia claras situaciones de desubjetivación. Creo que lo que han mencionado los compañeros es básico, también como para pensar lo que hemos escuchado múltiples veces por ahí de las estructuras clínicas en psicoanálisis, cómo saber de las estructuras, cómo saber de lo que acontece en un sujeto, qué le pasa, cómo está viviendo cierta situación. Y bueno, esto no se puede sin tener en cuenta lo inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al sujeto? ¿Qué es lo que está reprimido, como decía Pepe? O sea, ¿cuáles son estas situaciones que pueden estar presentes y que sabemos, como más bien sabemos que no sabemos? Es decir, lo consciente no alcanza para explicar lo inconsciente. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un paciente o alguna situación incluso personal, decimos, tengo este recuerdo, pero no sé, se me olvida algo y no sé por qué se me olvida. O tengo esta situación y no sé por qué me pasa así. Tengo miedo y no sé qué hacer porque no entiendo para qué, ¿no? Puede ser una angustia, puede ser un síntoma, puede ser algo que muchas veces llegan pacientes a los consultorios diciéndonos, es que me mandan con usted porque dicen que esto es psicológico, ¿no? Es decir, yo llego a buscar o a demandar la atención médica y el médico me dice que el síntoma que tengo no es un síntoma realmente orgánico, sino es de índole psicológica. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está depositado allí en ese síntoma? ¿Qué es lo que le pasa al sujeto? ¿Por qué repite en cada situación sintomática? ¿Qué tiene allí de preguntas que se pueda hacer? O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿No? ¿Por qué caigo en situaciones a veces repetitivas o condiciones que no puedo explicar a nivel de la conciencia? Ya Abraham nos dio una panorámica general entre Freud y Lacan también, retomando cosas que Pepe menciona, y ahí nos escuchamos como una preocupación muy amplia en tratar de entender qué es lo que está depositado justo en ese material que no es accesible a la conciencia, ¿no? En primera tópica freudiana diríamos está esta parte de lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Hay cosas que son accesibles a la conciencia, cosas que tal vez tenemos en el preconsciente, diríamos, como accesibles a la conciencia si hago un esfuerzo por recordar, no sé, en este momento el nombre de
mi profesora de educación primaria, la del primer año de primaria. Quizá recuerde el nombre haciendo un poco de esfuerzo, bueno, si me acordé ahorita, pero es algo que no tenía en la conciencia y sin embargo puedo evocar el recuerdo y viene. Y viene porque no hay nada que tenga que ver con un conflicto con lo inconsciente. Es decir, no hay un conflicto en lo consciente, no hay nada que pueda, digamos, que tenga que ver con algo reprimido allí. Generalmente olvidamos las cosas que son inaccesibles a la conciencia, poderlas sostener sin que nos generen alguna problemática. Eso lo podemos sostener. Lo que olvidamos es justo algo que tiene que ver con lo que ya decían mis compañeros, con lo sexual, con algo del orden de la pulsión, que busca de una manera no poner en conflicto a la conciencia, al yo, diríamos, ¿no? Entonces, hay que ver que primero cuando Freud descubre el inconsciente tiene que ver con estas preguntas de los síntomas que tenían sus pacientes. Eran síntomas sobre todo conversivos, histéricos, y decía qué hay depositado allí. Porque una persona puede perder la vista, la movilidad o ciertas actividades que antes podía hacer y después ya no puede. O sea, ¿qué se ha depositado en el cuerpo para poder limitar esto? Entonces, Freud encuentra por ahí, como bien decían ya, en los sueños, que hay un deseo inconsciente, un deseo que se oculta a la vigilia y que en el sueño puede salir. Cuando Freud empieza a ver esta parte del deseo que está depositado allí como un texto latente, ¿no? Que no es manifiesto, que no es claro, descubre esta posibilidad de acceder al inconsciente. Pepe decía justo, ¿no? Que los sueños, los chistes, los síntomas, los lapsus, nos permiten tener un acceso directo al inconsciente. Algo que sin decirlo de esta manera totalmente abierta, Freud va a decir es algo que tenemos que acceder a ese material latente a través de la palabra, a través del discurso, hacer hablar al paciente. Ya está hablando de algo de lo simbólico. Si entendemos que lo simbólico es el lenguaje, es este mundo de los símbolos, del lenguaje sobre todo, que aprendemos con el otro. No podemos estar en la cultura, no podemos ser humanos si no tenemos esta relación con el otro. Ese acercamiento que nos permite precisamente aprender el lenguaje, o sea, el lenguaje nos preexiste y nos permite ser humanos. Entonces ya está allí el papel de lo simbólico. Ya está allí esta situación que totalmente nos permite pensar en esta necesidad de entender lo que se dice y que a partir de lo que se dice, que pueda haber una cadena discursiva, que pueda haber algo de la palabra, como bien decía Abraham, ¿no? Esta cadena de la palabra, esto discursivo, algo que irrumpe, algo que corta, algo que viene de otro lugar, podríamos decir, o de otra, Freud decía de otra escena, ¿no? Que puede venir a irrumpir esta cadena, hay un corte, ¿no? Pongo un ejemplo allí. Cuando alguien está en una relación íntima y en lugar de decirle Antonio, le dice José, dice, ay, ¿cómo cambié el nombre? ¿No? O sea, ¿con quién quiere en realidad su deseo? En función de su deseo, ¿con quién querría estar? ¿Por qué se equivoca el sujeto? ¿Por qué comete un lapsus? ¿Por qué en esta cadena discursiva hay un corte y se mete otra palabra? Ese lapsus es el que realmente dice Freud, cuando el sujeto hierra es cuando en realidad acierta. Ahí donde se equivoca, estamos hablando de que hay algo que empuja del orden de lo inconsciente que quiere traer a la conciencia un mensaje que si no lo escuchamos, evidentemente se nos va, ¿no? Generalmente en las psicologías, las otras, ¿no? Y el psicoanálisis del yo, trata de impulsar al yo como que si el yo fuera el que puede controlar totalmente al sujeto. Lo que Freud nos dice, no, el sujeto no es cabalgado por su yo, o sea, el sujeto no es dirigido por este yo, sino está esta parte de lo inconsciente que siempre rebasa en el terreno de la conciencia
los actos. A veces no sabemos por qué hacemos lo que hicimos o dijimos lo que dijimos, ¿no? Cuando pareciera que tenemos todo el discurso más o menos armado, surge una palabra que para todo analista es fundamental este equívoco para tomarlo. O sea, para hacer ese corte, para poner esa irrupción que ha cometido en ese equívoco el sujeto y preguntar, hacer una extensión de su discurso, porque ahí hay un hilado, hay un entramado que consciente e inconscientemente se ha venido reprimiendo y ha guardado en lo más profundo algo que lo compromete, diríamos. En la práctica analítica es forzoso entender la existencia del inconsciente. No podemos estar en ello. Este periodo que es simbólico fundamentalmente en el inicio de la lectura de Lacan, evidentemente nos coloca en esta necesidad de entender por qué Lacan dijo el inconsciente estructurado como un lenguaje. Porque esto también que dice Abraham que al final lo menciona como el inconsciente está en el campo del otro, es decir, está en el campo del otro porque es el otro el que me hace hablar, son las palabras del otro, el otro me estructura como tal, hablo como el otro, por el otro, para el otro, es decir, en este carácter de querer ser reconocido, el niño termina aprendiendo y asumiendo todas las palabras que vienen de la madre. Lacan lo va a decir un tanto como la langue, ¿no? La lengua materna, esa lengua que nos habla y de la que hablamos, por eso dice, es realmente necesario y constitutivo pasar por el código del otro para poder aprender estas palabras y de allí tener un mensaje propio, un mensaje que vaya dirigido precisamente que vaya dirigido al otro y a los otros en un momento que ya esté avanzada la edad. De esa manera nos vamos socializando. ¿Cómo entender entonces esto de la lógica del inconsciente, ¿no? ¿Cómo ver que se va plasmando, evidenciando a través de que no es un momento, no es un lugar específico, no es un lugar topológico, no es una otra memoria como un reservorio, sino es algo que a través de este momento lógico surge en el discurso y se va elaborando algo que permite al sujeto preguntarse varias cosas, pero generalmente solo en análisis. Difícilmente un sujeto se puede interrogar por sí mismo ciertas cosas, más bien lo que hace en ese pensamiento muchas veces es convencerse de que lo que está haciendo o lo que el otro le dice es lo correcto, pero lo que el otro le dice es lo que el otro piensa que es correcto. Generalmente el sujeto trata de convencerse de lo que el otro dice, también le podría convenir y difícilmente cuestionamos que ese mensaje es lo conveniente, pero para el otro, no necesariamente para uno, pero uno tiene que descubrir lo propio que está en su inconsciente para poder realmente acceder al deseo personal. Lacan va a subrayar precisamente esta primacía del significante sobre el sujeto. Ese significante que diríamos, un significante es una palabra, pero no una palabra que tenga un significado propio en el terreno de lo más simbólico, pues ahora lo voy a decir así, no en el terreno de una coincidencia entre la palabra y el significado. Generalmente el significado se desliza, el significante es propio para cada sujeto. El significado se puede mover porque tiene que ver con la historia de cada uno, cómo pudo haber sido para alguien escuchar por primera vez la palabra diabólico, por ejemplo, a que alguien le diga a su hijo, eres un diablo, ¿no? No es lo mismo escuchar sobre el diablo a que alguien le diga al niño, eres un diablo, o eres el mismísimo diablo. No es el mismo efecto del significante sobre esta forma en cómo es reconocido, cómo es visto, para uno que para otro. ¿Cuáles son los efectos a veces de la palabra sobre el sujeto? Estas huellas némicas, estas ansias que se abren en el sujeto como marcas, como huellas, tiene mucho que ver
con esta forma de ser dicho por el otro, de ser dicho o mal dicto por el otro, esas maldicciones que vienen del otro y que muchas veces van a determinar en el sujeto una posición en la realidad. O este de eres un perdedor y se va por la vida perdiendo. Si de entrada le dijeron eres un perdedor, ¿no? Pareciera que toda la vida va a ir cumpliendo con ese designio dado por el otro de eres un maldicto, ¿no? O un perdedor que lo obliga de alguna manera, como si fuera una demanda del otro, a ser eso que está habitado en su inconsciente. Hay cosas, entonces diríamos, que repiten, que a veces el sujeto busca también sufrir, gozar de su propio sufrimiento, estar en esa cadena, pero la función de todo psicólogo en este caso es tratar de romper con eso. En análisis, es tarea fundamental del psicoanalista hacer estas intervenciones, estos cortes, cuando surgen significantes, para entender si lo que está allí depositado es del sujeto o es del otro. Si es del otro, ¿por qué continuar con ello? Y así nos lleva como a pensar precisamente todo esto que Lacan nos dice en la estructura del sujeto es fundamental hacerlo hablar. Su discurso nos va a permitir acceder a todo lo que está depositado allí. Por otro lado, sí quiero cerrar nada más en el pensar que para todo psicólogo es básico, por lo menos preguntarse qué hay de lo inconsciente depositado en los síntomas de nuestros pacientes, qué hay en eso que los hace sufrir, por qué la mayoría busca permanecer en condiciones de sufrimiento, por qué caminamos hacia la violencia, hacia el miedo, las adicciones, la adicción como eso no dicho, o esto otro que fractura en ocasiones al propio sujeto cuando quiere hacer sufrir al otro a través de sí mismo, cortándose, hiriéndose, suicidándose. O sea, ¿qué hay en esto que no podemos elaborar fácilmente en la conciencia? Si pasamos inadvertido lo inconsciente, difícilmente podremos saber sobre el sufrimiento de los sujetos, ¿no? Bueno, aquí dejo. Gracias. Gracias. Gracias a Pepe, Abraham, Leti, pero ahora se va a poner más sabroso porque vamos a entrar como más a un conversatorio, ¿no? Más a que quizá no sean disertaciones largas, sino como de bote pronto, vayamos diciendo algunas cosas. ¿Qué me inspira de lo que dijeron? Miren, me gustó mucho que Pepe iniciara con pues Héctor Suárez que se nos fue, ¿no? Con este destroyer, el que dijo no más. Y es interesantísimo porque esto me parece que refleja un poco eso de todos los humanos que de repente ya no queremos más, no más. Pero es curioso porque mismo Pepe reflexionaba si no le ponemos coma, no más, ya no quiero, pero más de lo mismo. Es decir, no y aún hay más. ¿No será que el psicoanálisis, estuve pensando ahorita, no será esa filosofía que no se le deja a los eruditos, a los sabios, porque estos pensadores que se interrogan por la humanidad, ¿no será el psicoanálisis esa herramienta que permite que cualquier hombre, cualquiera, tome en serio su incomodidad de existencia? Cuando no más surge, y el no más no solo surge en diván, surge en la vida misma, en las instituciones, en la familia, cuando uno se harta, cuando uno se incomoda, desacomoda. ¿No implicará el psicoanálisis una herramienta que decían de la interrogación? Esto quizá, ¿qué me pasa? Que era el programa ¿Qué nos pasa? Esto, ¿qué me pasa? No más y sigo aquí. Y esto no cambia. ¿No será entonces la aproximación del psicoanálisis una herramienta que acerca al enigma del hombre, de esa inconformidad, de no querer acomodarse y
querer y tener todo el intento de otra forma de ser posible, que su existencia pueda ser otra, y es ese vaivén. Les pregunto a los tres, ¿qué dicen al respecto? Un poco para salirnos del diván, si esta cuestión no solo no toca una práctica ahí tan íntima, pero si no es una herramienta, digamos, para que pensemos cada uno en lo que nos pasa, no más. ¿Qué dicen? Pepe. A mí me gusta mucho esto que estás planteando. Me gusta mucho esta, porque creo que hay ahí esta expresión, esta idea, ¿no? Esta figura que traes. Porque creo que nos regresa a Freud, nos regresa a esta utilidad que tiene el concepto de lo inconsciente, ¿no? Es decir, Freud dice, es que yo sin este concepto no puedo hacer gran cosa. O sea, sin ese concepto se me viene abajo el mundo del psicoanálisis. Y si se le viene abajo el mundo del psicoanálisis, se le viene abajo la posibilidad de que el otro, el analizante, el paciente, como él los llamaba, pues explore su sufrimiento. Creo que el gran aporte y la riqueza de las discusiones en torno a lo inconsciente, y que no cesan, y eso me gusta mucho, que no pare de discutirse en torno a ese concepto, es que nos permite repensar, como decía Abraham, lo que va sucediendo en la clínica actual. También aludía a ello Leti, ¿no? Entonces, es útil. Por eso yo preguntaba, ¿el estudiante de psicología va a aceptar esa premisa de que existe lo inconsciente? ¿Va a aceptarlo para sí mismo? Es decir, el estudiante de psicología va a decir, yo acepto que hay una dimensión inconsciente en mí y que tiene importancia en mi historia y en la historia que yo tramo con los demás. Creo que debe de ser útil ese concepto. La dificultad es que a veces ese concepto pues nos lleva a otros, ¿no? Pero también nos puede llevar a un encuentro con la historia, a un resignificar nuestro pasado, a un desarmar estas repeticiones en las que yo reparo, subrayo, ¿no? Porque de otra manera no podemos zafarnos de ahí. Y por eso se me hace muy interesante esto que decía Leti, la posibilidad de pensar con otro, la presencia del otro que nos habita. O sea, insisto, estoy en esta lógica, es un instrumento terapéutico, tanto para nosotros, y nosotros sabemos como psicoanalistas, no hemos recorrido años en diván, hemos estado y nos hemos sentido bien gracias al psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis es útil, sirve, no es un adorno intelectual, tiene utilidad práctica, nos permite tomar distancia del malestar en la cultura. Por eso sí es importante ver que estos malestares modernos, actuales, contemporáneos, quiero decir, pueden ser repensados y que a nosotros mismos, o sea, lo que está sucediendo en la pandemia lo podemos repensar a partir de este concepto también. No solo lo que le sucede a los analizantes, sino lo que nos sucede a nosotros como analistas, ¿no? Claro. ¿Cómo se repiensa ahora la práctica? El concepto lo tendríamos que tomar en esta medida, creo yo, pragmática, práctica. Es útil el concepto. Ahora, ¿queremos aceptarlo? ¿Queremos resistirnos? ¿O vamos a dejarlo de lado? No existe lo inconsciente, es algo metafísico, o lo vamos a reivindicar con todas las dificultades que tiene empezar a explorar el campo, pero también con la gran utilidad y las grandes ventajas que tiene en el terreno del bienestar psíquico, de cierto equilibrio psíquico, que nos pone en condiciones de realizar proyectos, de no destruirnos a nosotros mismos ni al otro. El otro es la gente que queremos.
también, ¿no? Y que a veces la queremos y la odiamos. Entonces sí es importante esto. Y creo que Leti y Abraham han planteado un autor que es fundamental. Y por ahí aparece una pregunta de que esta idea de que no podemos decir que Freud y Lacan, ¿no? Que hay un Freud sin Lacan. Yo creo que Freud y Lacan se hicieron responsables de lo que dijeron. Y nosotros tenemos que ver de quién es lo que dijo cada quien. Y eso que dijeron, nosotros lo retomamos y sí, hacemos uso de esas palabras. Como decía Foucault, ¿no? Hacemos uso de la función autor. Ya lo que se dijo, pero nosotros lo volvemos a decir y por eso creo que sigue vigente. Pero hay que hacer uso de lo que dijo Freud. Vale la pena lo que dijo Freud, lo que dijo Lacan. Tenemos que apropiarnos de eso por nuestro bienestar, para no destruirnos tanto todos los días, ¿no? Bueno. ¿Leti? Sí, esto que preguntas también me parece muy interesante y a la vez me preguntaba, valga la redundancia, ¿cuándo el sujeto va a ser capaz de decir ese no más? ¿No? Decir no más de esto no es sencillo, ¿no? Porque hay una pregunta por ahí por de la pulsión de muerte, ¿no? No más porque la pulsión también está allí. La pulsión, que es esta parte que siempre busca su satisfacción, ¿no? Que tiene que ver, lo planteé un poquito así para los que no han escuchado este término de pulsión, ¿no? Como ese concepto, digamos, fronterizo entre lo biológico y lo psíquico, un tanto como lo define Freud, en tanto que la pulsión, digamos, siempre busca su satisfacción, hasta donde hay sujetos que buscan mantenerse en esa posición de gozar del sufrimiento, de pulsión de muerte, ¿no? Y cuando digo gozar, no estoy usando ahorita el término lacaniano, sino me refiero a la pulsión de muerte, de gozar con el sufrimiento, eso que está más allá del principio del placer, que tiene que ver con sufrir. Hasta donde los sujetos se han acostumbrado a sufrir. Las personas sufren. Digamos, esto es lo más real, ¿no? Que se han acostumbrado a sufrir. Y parte de ese sufrimiento es gozoso, es placentero. Y a veces cuando alguien dice no más, es porque se ha percatado de que algo se movió. Es curioso, cuando algo se mueve, es porque ha dejado de estar, que se altera. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice en un matrimonio que han caído en la costumbre y no pasa nada, y después alguien engaña al otro, es una traición, ¿qué sería eso? Y se dan cuenta en la pareja, ¿qué pasa? Empieza a sufrir. Y van al psicólogo pidiendo que las cosas vuelvan a estar como estaban antes. Es decir, que no pase nada, ¿no? Es decir, me acostumbré a lo mismo, a lo cotidiano, y quisiera que no pase nada. No es fácil poner un alto a ese no más de esto, no más de la pasividad, no más del dolor, no más de la costumbre, no más de situaciones que nos afectan, que nos incomodan, pero darse cuenta de lo que le incomoda al sujeto tampoco es sencillo, porque tiene que ver con que surja la pregunta, ¿yo qué hago para que esto no sea igual? ¿Qué hago? Y que surja la pregunta es precisamente aceptar la responsabilidad de que algo he hecho mal o he dejado de hacer para que esto haya caído en una situación displacentera, ¿no? Displacentera, entonces dolorosa, sufriente, y a veces decimos no aguanto más de esto, ya no quiero sufrir, ya no quiero, pero ¿cómo es que caí en esto? ¿Por qué busqué esto? Hacerme la pregunta de qué de lo inconsciente repite en ello, por qué busqué llegar a esto, no va a ser nunca sencillo. Entonces creo que cuando uno aprende a preguntarse, cuando surge esa pregunta en lo más profundo de la interrogación sobre sí mismo, va a poder hacer algo. Si va a un psicólogo, mínimo tendría que interrogar qué responsabilidad tiene el sujeto con eso que le pasa, ¿no? Porque muchas veces
pasan quejándose de todos los demás son los malos, menos el sujeto. Todos le hacen, menos él. Cuando pasa la pregunta hacia sí mismo, es darse cuenta de esa incomodidad que le ha generado saber sobre sí. Y muchos, desafortunadamente, no están dispuestos a aceptar esa responsabilidad. Dice, el psicoanalista no me sirve, voy con un psicólogo que sí me convenza de que el mal está afuera, ¿no? O de otros, a veces la comadre, la amiga, etcétera, me convencen de que efectivamente el malo es el otro y no que haya algo que cambiar en mí. Pero creo que sí, aquí viene necesariamente esta condición de la pregunta y de lo discursivo que tiene que ver con eso depositado en lo inconsciente que hace repetir, que hace buscar esta satisfacción de la pulsión de muerte, del dolor, del sufrimiento, que nos lleva a forzosamente la muerte y al dolor. Bueno, lo dejaría ahorita allí, ¿sí? Retomo esto, Abraham, como siguiendo esta cuestión. A ver qué piensas. El ejemplo de Leti cuando esto se altera en una familia, en una pareja, ¿no? Y que puede dar la oportunidad. Y Leti dice, van porque quieren que vuelva a ser como antes, ¿no? Y me parece que es epocal porque estamos en pandemia. Y pareciera que hay como una búsqueda a que todo vuelva otra vez como antes. Y es un ejemplo maravilloso de cómo psicoanálisis tiene que ver con la época, lo epocal. Y entonces la pregunta implicaría, ¿de a de veras queremos volver a la normalidad? ¿Es esa la normalidad que deseamos? ¿O es la oportunidad justamente por esta alteración? Alguien puede decir, ¿cómo me afectó? ¿Cómo tuve que salir? ¿Cuánto trabajo me costó? Pero valió la pena. No vale la pena. Quizá esta experiencia que estamos viviendo epocal, y un poco si el psicoanálisis no nos está indicando que esto epocal, no valdría la pena que nos preguntáramos qué con nuestras vidas, qué vida queremos. Con esta gran dificultad, Leti, que planteas, no es tan fácil darnos otra vida. Implica hacer acto. Y pregunto esto, ¿no? Si no es que sea una cuestión solo que la herramienta psicoanalítica es singular, es de diván, pero es epocal. Nos ayuda mucho a pensar qué época vivimos, por qué la vivimos como está. ¿Es posible cambiar la época? Bueno, es solo una provocación, por supuesto que Abraham, tú tira por donde quieras. Gracias. Pues ya se acumularon las cosas, ¿verdad? Primero un comentario sobre la observación que se hizo de que no hay Lacan sin Freud. Evidentemente, no sé si fue un lapsus mío o fue un malentendido o cómo fue recibido. Evidentemente que no es así, no se puede plantear de ese modo, porque desde el inicio de ese segmento, digamos, dijimos que Freud con Lacan, y ahí Freud está en primer lugar. Quizá en el enredijo, en la vuelta, ¿verdad?, de las frases, uno termina un poco atolondrado. No, claro, no hay Lacan sin Freud, es Lacan con Freud. Freud con Lacan, evidentemente. Bueno, la otra cuestión es sobre la pregunta de Sardel, sobre la pregunta del sujeto. Creo que esto lo podemos abordar por varios lados en relación con el deseo de saber, con el querer saber o no querer saber. Hay como una disyuntiva, ¿no? Hay una contradicción, hay una dialéctica, ¿no? Está en la noción misma de inconsciente, en esta
lucha, en este conflicto de intereses en el sujeto, ¿no? Una tensión entre el sujeto y el otro. El síntoma como una solución de compromiso. El síntoma es como una especie de solución a la pregunta, como una especie de respuesta a la pregunta, pero al mismo tiempo implica lo contrario, un no querer saber. No me planteo la pregunta, mejor actúo, ¿no? Una suerte de angustia tapada por el síntoma, tapada por el fantasma, tapada por el sufrimiento. Hay un rechazo del inconsciente, ¿no? Bueno, puede haber un rechazo del inconsciente, quizás es una de las características de nuestra época, un rechazo del inconsciente que nos viene del discurso de la ciencia, como yo decía. Hay un rechazo de saber sobre el goce, mejor gozo, mejor gozar, mejor el síntoma, en vez de un querer saber, ¿no? En el discurso de la ciencia hay una forclusión del sujeto del deseo, del inconsciente, del síntoma, del goce, ¿no? Sí, mejor hay que medicar al paciente, ¿verdad? Mejor me salgo a dar vueltas, como ahorita en la pandemia, ¿no? Digamos que el síntoma estaba muy bien tapadito en el sujeto, pero en cuanto nos vemos en el confinamiento, como dice una paciente, se pone una prueba de fuego. Hay una prueba de fuego sobre el sujeto y entonces cada quien responde con lo que tiene. Algunos con sus obsesiones, otros se abre un poco el margen y estamos hablando de un poco de desesperación, de angustia o más, hasta fenómenos que parecen rayar en sufrimientos delirantes, que sin ser psicóticos se asemejan a una suerte de locura normalizada. Entonces, sí, tenemos que pensar en términos de la época. ¿Cómo el psicoanálisis tiene que pensar el fenómeno de la pandemia? Quizá en el sentido común en la sociedad, después de la pandemia, la gente tome esta frasecita que sugirió alguien por ahí, que ya sabemos quién es en este país, esa de la nueva normalidad. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero muchos no se van a responder la pregunta, ¿qué me pasó durante la pandemia? Simplemente lo van a tomar como un efecto de que les vino de afuera, que si fue esto, que si fue lo otro, ¿no? Pero no hay una pregunta sobre el padecimiento que tuvo durante la... Entonces, no querer saber, hay un no querer saber del deseo, un no querer saber de mi responsabilidad subjetiva en mi síntoma, un no querer saber, hay un rechazo. Lacan hablaba precisamente de un deseo de no saber. No solamente está el deseo de saber, como diría Freud, también está el deseo de no saber, de mi goce, de mi sufrimiento, de mi implicación, como bien fueron planteando mis compañeros, ¿verdad? Como enfatizó Leti. El concepto, pues, de inconsciente da cuenta de ese conflicto. Y el discurso de la ciencia se ha caracterizado por el rechazo de esto. Entonces, la formación de psicólogos también está afectada por... La formación de psicólogos está afectada por esta concepción, ¿no? El sujeto no quiere saber. Hay una negación del goce, una negación de lo real frente a la pregunta o respecto a la pregunta de que quiero que todo vuelva a la normalidad. Pues es una ilusión, ¿verdad? Es algo bastante imaginario. Es imposible, es como no querer saber nada de lo real, no querer saber nada de la implicación que uno tiene en lo que le sucede. Eso es algo que
que cuesta trabajo que se implante en el dispositivo analítico. El candidato analizante llega como un sujeto común que, no sé, a lo mejor quiere recibir apapachos, como se dice hoy, a que le suban la autoestima o cosas así, ¿verdad? Y lo que viene a encontrar aquí es una ética, porque hay que responsabilizarse. Lacan dice que hay una ética del deseo, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de su deseo y trabajar por él, ¿no? Desear implica hacerse cargo. Y también gozar implica responsabilizarse. Bueno, esto da para mucho. Ahí me detengo, gracias. Gracias. Quisiera leerles, aunque ya han estado ustedes viendo también, algunas preguntas que algunos ya las han tocado, pero Óscar Jiménez nos dice, se sigue pensando la teoría en tanto personas. Leer a Freud como revisión histórica. Esta es la pregunta que tú decías, Abraham, que querías aclarar. No se puede sostener que no hay Lacan sin Freud, dice Óscar. Vean, me gusta porque se abre la polémica y se abre la interrogación, ¿no? ¿Es epocal? ¿No es epocal? ¿Qué es esto? ¿Es posible los nombres sin las épocas? Esto está interesante, ¿no? También, digo, se las leo, sí, toma nota para ahorita. Quiero darles la palabra a los que escribieron y luego cada quien trabaja un poquito. Omarcín XTO dice, está interesante, pero me cuesta entender. ¿Qué es esto que a veces nos critican? No se les entiende nada, ¿no? Luego hay esa queja de los estudiantes, ¿no? Y luego dice Davisú, ¿dónde quedaría la pulsión de muerte? Rosa María nos dice, ¿hasta dónde son conscientes de su sufrimiento las personas, supongo? ¿Hasta dónde asumen la responsabilidad de un cambio? Rosa María López nos dijo esto, López Díaz. Y María López Díaz dice, hacer conciencia en la responsabilidad de las decisiones, asumir consecuencia. Esto nos está diciendo también nuestro compañero Raúl, que dice que están con nosotros 100 personas. Entonces les queremos agradecer y que se animen a lanzar preguntas, comentarios, porque como ven aquí no se trata de quién tiene la verdad, sino quién se pregunta, cómo intenta dar respuestas. Bueno, en lo que llegan más, colegas, ¿quién se anima? Abraham. Sí, un comentario breve sobre la pregunta sobre la observación de leer a Freud como revisión histórica. La primera frase que yo planteé fue justamente lo contrario, que en el campo del psicoanálisis hay una permanente reflexión sobre la teoría. No se puede leer ni a Freud ni a Lacan, Pepe también lo subrayó, no se puede leer ni a Lacan ni a Freud en sentido doctrinario, como mera cantaleta, ¿no? Lacan utilizó hizo una broma al respecto en su momento cuando decía la cantaleta. Y ahora les voy a soltar otra vez la cantaleta, decía, ¿no? Claro, no se trata de cantaletas, no se trata de caricaturas del psicoanálisis. Creo que esto es importante comentarlo porque pareciera que hay una especie de deformación o una intención de deformación del psicoanálisis desde ciertos discursos, como desde el discurso psicológico, el discurso científico, una intención de deformación de Freud, como si Freud se redujera a la recámara, ¿no? Esta no es el psicoanálisis no es una psicología de recámara, no es una psicología que se reduzca al rollo familiarista. No, el psicoanálisis crítico no es familiarista. ¿Ok?
Esa sería una caricatura a la que se ha llevado al psicoanálisis, a una suerte de vulgarización del psicoanálisis. Tenemos que ser muy críticos los psicoanalistas para no reducir el discurso tanto que se diluya. No, me gusta contar una anécdota cuando le preguntaban a Einstein sobre qué significaba la relatividad y entonces él contestaba, ¿ve eso? Sí. ¿Ve lo otro? Sí. ¿Va? Entonces al final le dijo, no, pues eso no es la relatividad. Sí, el inconsciente se manifiesta, pero no significa que sea eso. Por eso Lacan hablaba del ello habla. Ello habla, es una metáfora respecto del ello, ¿no? Y también respecto del inconsciente, el inconsciente habla. Entonces, estoy de acuerdo con el comentario de que no se debe de leer a Freud y a Lacan como si fuera mera repetición histórica, ¿no? Etcétera. Lo otro ya lo comentamos, que no se puede hablar de Lacan sin Freud, pero también ahora ya no podemos pensar a Freud sin Lacan. Pepe, adelante. Gracias, Abraham. Hay en esta idea de Freud y del psicoanálisis como herramienta que a mí me interesa que se sostenga, es colocarse en el lugar del saber o colocarse como acompañante de una exploración de lo inconsciente, ¿no? De una indagación de la historia del sujeto. Es decir, porque hay una pregunta que se me hace muy interesante. ¿Está mal decirle al paciente en qué estructura psíquica más o menos oscila? Eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí está lo que decía Abraham, y creo que Leti también aludía a eso, esa seducción que ejerce cuando nos dicen, es usted un especialista en el psicoanálisis. Y yo sé de teoría crítica, yo sé del saber sobre el inconsciente, pero del saber del inconsciente, de una singularidad en específico, como dice, me gusta la expresión de Abraham, ese candidato a analizante que llega en la primera sesión, uno no sabe nada y por eso dice, bueno, lo escucho, dígame qué lo trae acá, ¿no? O qué la trae acá. Pero ¿esto en qué consiste, doctor? Bueno, pues en saber mucho de usted, en que me platique, en que exploremos su vida, su historia, y que vayamos viendo qué la hace sufrir, qué le provoca conflictos, ¿no? Es decir, si adelantamos un diagnóstico, nos colocamos en el lugar de la ciencia. O sea, usted tiene esto, ¿sí? Y debería de hacer esto. Normalizamos al sujeto. Y creo que por eso yo insisto en esta pregunta. ¿Queremos saber o queremos mostrar nuestro saber? Es algo que a mí me interesa que nos aclaremos. Otras tradiciones en psicología nos dicen, es que hay que decirle al sujeto por dónde debe de ir. Nosotros decimos, hay que escucharlo. Hay que poner nuestro cuerpo en transferencia para ver qué nos dice de su historia, qué posibilidades tenemos de soportar, qué tanta disponibilidad tenemos para oír esas historias que nos van a alterar seguramente, ¿no? Nos van a conmover, y más en tiempos de pandemia, donde somos cruzados por los mismos, como lo decía Leti, los mismos significantes, por los mismos fantasmas, así, por los mismos imaginarios, ¿no? Parece que hay un solo fantasma que recorre el mundo ahora, ya no es el del comunismo, ahora es el de la pandemia, ¿no? Como en tiempos no en tiempos de Marx, sino ahora en tiempos contemporáneos. Ese fantasma recorre el mundo y algo nos empuja a nosotros. Entonces, hay que ver si estamos dispuestos a explorar lo inconsciente de un caso particular, de una familia, en una situación específica. Ahora, ¿estamos o no dispuestos? No a asumir solamente el concepto
sino las consecuencias, bien lo dice la ética que implica, ¿no? Pues a poner nuestro cuerpo para escuchar historias y para ver cómo se nos va a mover nuestra historia. También nosotros vamos a estar implicados en el devenir de esa transferencia. ¿Estamos dispuestos? Por eso yo interrogo a los psicólogos en formación. Rechazar el concepto de inconsciente puede decir, no, yo no estoy dispuesto a escuchar historias, yo quiero imponer una historia y decir, por aquí vayan, por aquí, esto debe de hacer usted, esto le conviene, o esto es usted, ¿sí? Usted pertenece a este, y usted es un bipolar, ¿no? Y eso es lo que debe de hacer. Si es tal diagnóstico, es lo que debe de hacer. El saber se abre o se cierra. La historia del saber y de la construcción y de la resignificación, ¿no? Leti. Perdón. Sí, quería comentar en relación con esto, me parece que efectivamente Freud y Lacan no se pueden separar, ¿no? Pero es para entender que no puede entenderse nada más como una mera teoría. El psicoanálisis es una práctica, ¿no? Es una práctica, es una clínica y es una teoría. O sea, que van entrelazadas. No hablamos, Lacan no habló de por él mismo nada más. Él propuso un retorno a Freud y en ese retorno fue leerlo puntualmente. Yo creo que el mejor lector de Freud es precisamente Lacan, ¿no? Y hace muchas de las elaboraciones a partir de esta relectura y después, más o menos en el 63, ya empieza a hacer sus propuestas como es lo del objeto A, ¿no? Eso que queda de mi relación temprana, primera con la madre, eso que queda como causa del deseo. Creo que esto está en el fondo y no podemos separar a uno del otro porque quedaríamos a la mitad, diríamos, ¿no? O sea, nos falta un soporte también teórico que permite entender más el psicoanálisis. Pero por otro lado, cuando a veces se dice que es muy difícil entender el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, me parece que es más complejo Freud, de hecho, ¿no? Y que uno y otro, bueno, hacen diferentes sus formas o sus estilos de escritura, van de acuerdo a su personalidad. Freud quería elevar el psicoanálisis a un estatuto de ciencia, igual que Lacan al principio, pero pensar que el psicoanálisis no es realmente una ciencia, sino quizás sea un arte de crear en el sujeto esta ética de responsabilidad sobre su propio deseo, esta condición de hacer una nueva historia de sí mismo, de irse preguntando qué es lo que realmente desea, por qué lo desea y hacia dónde desearía cambiar. Es hacerse responsable ya de él, desde su propio deseo, para poder asumir esta responsabilidad. Y me gusta mucho lo que dices de esta nueva normalidad, ¿no? Que recuerdo cuando el secretario de Salud anunciaba sobre la nueva normalidad, tuvo un lapsus y dijo la nueva mortalidad, ¿no? Dices, y corrigió, evidentemente, dijo la nueva modernidad, ¿no? Es decir, hay una nueva mortalidad en el terreno de que hay un nuevo significante que aparece allí, COVID-19. Vaya lapsus. Vaya lapsus, ¿no? Y tú dices, evidentemente allí hay algo que nos obliga a pensar que esta enfermedad está ligada a la muerte y que asumir una responsabilidad con respecto a cómo vivo este periodo de confinamiento es temporalidad. Es cómo estoy viviendo mis miedos, mis angustias, igual que mis pacientes, ¿no? Porque ellos también lo están viviendo. En ese sentido estamos igual, ¿no? Como sujetos. Cuando pasamos a una condición de poder pensar cómo estoy asumiendo este encierro, este confinamiento, esta nueva condición de salir a la calle protegida, etcétera, hace como una serie de fantasmas que también habitan al sujeto, en donde a veces no pueden respirar, en donde es incómodo, en donde uno suda, etcétera, ¿no? Hay cosas que uno dice, ¿esto es la nueva normalidad? ¿O nos estamos defendiendo hacia una condición de nueva posible mortalidad? Yo no quiero morir así. Y por eso muchos se protegen, otros lo niegan, etcétera, ¿no? Otros nos quedamos en casa, en fin.
Pero, sin embargo, es como tú decías, esta alteración que vino a generar en nuestras vidas, claro, vino a alterar mi relación con el otro. Mira, acción, ¿no? ¿Cómo me relaciono ahora mis acciones con respecto al otro? ¿Qué significa el otro para mí estando tan cerca? Hay familias en donde la situación se ha vuelto realmente violenta, muy intolerable. Han habido casos de abusos sexuales, de separaciones, bueno, de muchas agresiones. ¿Cómo es esta relación con el otro? Cuando esta situación me obliga a quedarme con el otro, es momento de redefinir efectivamente muchas situaciones de mi relación son con el otro. ¿Cómo estoy ligada con el otro? ¿No? Y creo que en esa medida es qué he hecho para estar como estoy en esta relación o qué más puedo hacer por mejorar mi relación. Creo que no podemos dejar de pensar lo que nos pasa y desde dónde surgen nuestros propios pensamientos para poder explicarnos algo de la realidad y de mis relaciones con los otros. Creo que allí está implicado el psicoanálisis. Y cuando Lacan nos propone hacer este discurso, hacer hablar al paciente, es precisamente que hable de esto que lo habita, de estos temores, de estas relaciones o de esta situación también de significantes en torno a la mortalidad, a la muerte, de cómo le estamos pensando y cómo le estamos asumiendo. Creo que, bueno, hay mucho que decir, evidentemente, pero ahí lo dejo para seguir discutiendo, ¿no? Gracias. Tu micrófono, Sale. Quizá estamos iniciando unas jornadas empezando con una probada, ¿verdad? Porque esto último que decía Leti de si el sujeto no es sino en su relación con el otro, con los otros, ya es un acto político esta relación de estar con y entre los otros. Y justamente me parece que en esta sesión se ha hablado mucho de psicoanálisis práctica clínica, pero parece que psicoanálisis sí tiene que ver con cómo esta subjetividad está imbricada con lo relacional y que eso no puede ser sin lo epocal. Es decir, no hay manera que el sujeto se zafe ni de su época ni de los otros. De alguna manera. Si esto es así, entonces el psicoanálisis quizá de lo que venga más adelante para todos los que nos están escuchando, puede ser como vamos a ver que puede salirse del diván, pero ¿de qué manera se sale? Se ha vuelto extraterritorial el psicoanálisis. ¿Cuántos autores, cineastas, creadores, artistas no han retomado el psicoanálisis sin hacer una práctica de diván ellos, sino simplemente porque la aproximación está implicando una forma de cómo el sujeto se incomoda en sus relaciones? Las tragedias griegas, todas las obras literarias nunca hablan de los sujetos felices. Borges decía, ¿verdad? Yo no hablo de la felicidad porque, pues, ¿para qué se habla de la felicidad? El que esté en la felicidad está. Dice, yo hablo, dice, no dice el sufrimiento, dice, yo hablo, tampoco dice de la desgracia. Habla de un término, porque dice, porque con eso, si yo sufro, si yo me altero, ya estoy ahora sin asociación libre, entonces que yo puedo hacer algo. Porque con la felicidad no se hace nada. Los cambios se hacen a raíz de estas interrogaciones, los males de época, esta pandemia. Creo yo que los siguientes foros van a tocar, más allá del diván, qué hace el psicoanálisis en esta época, para qué está, cómo toca todo el orden de las relaciones entre los hombres. Hay más preguntas, ya tenemos que ir cerrando, pero miren, hay preguntas en donde dice que a veces es difícil entender el psicoanálisis como psicología, siquiera que es, y ya ven que hay un pleito entre que si es o no es, ¿qué más da? No hay la psicología, hay las aproximaciones para
para dar cuenta y darnos cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, algunos de acuerdo con lo que han dicho, Niki Clemente. Pamela Rosales fue la que dijo, uy, es difícil entender que el psicoanálisis no es psicología. Pamela Rosales, exacto, posicionarnos como expertos que solo etiquetan es un grave error. Hasta muy participativa Pamela también dice, la lectura de Freud y Lacan, como de cualquier autor, debe ser crítica. De acuerdísimo todos aquí. Alexei Arroyo, ¿cómo se forma el lenguaje? ¿Cómo se forma el lenguaje en el sujeto? Vaya, pues hay que entrarle al ámbito hay que entrarle a los ámbitos, hay que entrarle a la tradición. Y está excelente porque están cerrando con preguntas. Y eso es el psicoanálisis, pura interrogación. ¿Quieren decir algo de final? Porque nos vamos. ¿Sí? A la una. Abraham, ¿habías puesto la manita, Leti? Muy breve porque ya nos vamos. Muy breve. En el psicoanálisis no se trata de la formación del lenguaje en sentido evolutivo, en sentido psicológico, sino en términos de la transmisión del deseo del otro, de los significantes del otro. Es realmente interesantísimo cómo se genera el lenguaje en el niño, ¿no? Pero se empieza por la sonoridad. El niño va entendiendo la sonoridad de los afectos y algo se va estableciendo allí. Pero al psicoanálisis no le interesa la genética del lenguaje, ¿no? En fin, si hay alguien que comprende a Lacan, pues de eso se trata, de trabajar la orientación de Lacan. Oye, Abraham, agreguemos. Lacan decía, ojalá no me comprendan, porque estamos fritos. Sí, Leti, ¿querías decir algo? Y Pepe, por favor, un cierre muy breve, porque ya viene la otra mesa. Creo nada más para los estudiantes, ojalá decidan por este ámbito. En realidad es más que el saber, es en realidad la pregunta, ¿no? Generar las preguntas, tratar de saber de aquello que uno desconoce del otro. La formación quizá aquí va a ser psicólogos, no psicoanalistas, pero sí psicólogos con un conocimiento sobre el inconsciente, sobre el psicoanálisis, que les permite interrogar que hay algo más de lo evidente, que hay algo más de la conciencia de la que pueden decir los sujetos y que no solamente se habla de clínica, se habla efectivamente de toda la relación social, de la relación con los otros. Creo que es fundamental pensar aquí que no se trata del saber que uno pueda formar, porque no es la ciencia, no estamos en el lugar de la ciencia, sino en el lugar del no saber para podernos preguntar qué pasa afuera, qué les pasa a los otros. Colocarnos en un lugar del no saber para dejar hablar a los otros, que nos permitan justo ir construyendo algo de la teoría para poder facilitar también un movimiento, ¿sí? Un movimiento donde todos tengamos un mejor lugar. Nada más. Y la invitación abierta para ellos. Gracias, Pepe. Sí, rápidamente, creo que tenemos que ver si podemos romper las fronteras, ¿no? No poner muros entre una disciplina y otra. El psicoanálisis no es psicología, no. Las fronteras son porosas, uno se brinca, atraviesa el río para ir a otra frontera. Es lo que hacemos en psicoanálisis y teoría social. Ver los nexos entre las disciplinas, buscar las alianzas, los apoyos entre una disciplina y otra, cómo le sirve o cómo nos permite pensar al sujeto y sus alienaciones, la imposibilidad de ser del sujeto, porque el otro está ahí agobiando al sujeto. El psicoanálisis dice, pues habla del sufrimiento y verás que aparece el otro de múltiples maneras, de los imperativos, las exigencias que te pone el otro, porque lo quieres amar, porque quieres ser amado por el otro. Exploremos eso en cualquier circunstancia. Claro que hay épocas difíciles, muy difíciles, ¿no? Claro. Una separación, etcétera. La pandemia, un duelo, pero siempre está el otro acechando de distintas maneras y hay que apalabrar al otro, hay que explorar el otro y él
en transferencia. Yo insisto mucho en esto de la transferencia, la disponibilidad para ver si nosotros queremos soportar la palabra del sujeto y ayudarle a explorar su historia y que la resignifique todo el tiempo para que no se petrifique así, alienado siempre, ¿no? Muchas gracias por todo. Fue un placer compartir Gracias. este espacio. Bueno, gracias. Yo quisiera decir solamente una frase de invitación a los estudiantes. Como diría Juan David Nacio, el oficio del psicoanalista es realmente un oficio muy interesante, bello, que implica, como todos los colegas han dicho, una pregunta por el sujeto, que el sujeto se pregunte más allá de lo que la ciencia, el otro, le puedan decir, sus padres, sus maestros, etcétera, etcétera. Una invitación. Bueno, muchas gracias, Leti. Gracias a todos. Abraham, Pepe, Gracias. ha sido un gusto. Igualmente. Iniciamos estas jornadas, me dicen que la audiencia estuvo disfrutando la mesa, ¿verdad? Y también Nikki nos dice, por favor, no dice por favor, pueden recomendar para estudiar. Yo le digo que pues lea Freud y el chiste y su relación con el inconsciente y va a disfrutar enormemente lo que es la manifestación del inconsciente en el lenguaje, que es maravilloso. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Raúl, Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, suerte. Todos hicimos juntos. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Toda la tradición me parece que está aquí pendiente y junto. Quédate en casa. Cuídense mucho. Y quédense en casa, sí, si pueden, claro. Bye. Bye, bye.